Hola, hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Este es un podcast que estamos grabando en este momento para clase de mentalidad emprendedora. Mi nombre es Felipe Regada. Estamos también con Nicolás Vera y Jacqueline Gallegos. ¿No, hola, chiquillos? Hola. Buenas. Hoy día vamos a hablar un tema bastante especial. El profesor en realidad nos puso este tema en la palestra y nosotros dijimos, es un buen tema. Hemos analizado algo al respecto, un tema que realmente no se toca mucho hoy en día cuando encontramos que de hecho analizándolo que es bastante importante. Hay muchas cosas que hablar al respecto. Es sobre la educación hoy en día, las tecnologías que existen respecto a la educación de hoy en día y cómo aprenden los niños de hoy en día. Mm, Hay muchas cosas que yo creo que podemos, con lo que podríamos empezar. Podríamos empezar con las tecnologías que existen hoy en día. ¿Tiene algo que decir respecto a eso? A ver, las tecnologías que existen hoy en día. Yo creo que normalmente hoy en día como que los niños de temprana edad empiezan a usar el celular de muy chico. Manda a los papás como que mm, para que no molesten o para entretenerlo un rato, les prestan el celular y los niños se van adaptando poco a poco a los celulares para, no sé, ver videos. Supongo que eso es lo que la mayoría de los niños hacen hoy en día. Eh, Realmente lo que a los niños les interesa, eh, aparte del YouTube, es el hecho de que también tienen aplicaciones con las cuales juegan diversos juegos, por ejemplo Roblox, o muy conocido para todos los niños. Claro, o sea, igual los niños como que he visto que se dejan llevar por las tendencias de los videos que encuentran en el celular. Por ejemplo, yo tengo un hermano chico que normalmente está en YouTube. No recuerdo cómo se llama la aplicación de YouTube que te muestra así como historia de corto periodo, de corto tiempo y después se desplaza. En Instagram se llaman Reels, pero creo que en YouTube se llama algo así como YouTube Shorts, una cuestión así. Son Eh, shorts. Sí, claro, sí. la cosa es que los niños ven ahí lo que está en tendencia y después, no sé, quieren jugar. Por ejemplo, en su tiempo estaba de moda Fortnite. Entonces, Yo creo que si tenemos en cuenta de que claramente los niños de hoy en día ya no tienen los mismos intereses que tenían los niños antiguamente, hoy en día todo es mucho más tecnología, ya todo es digital. Entonces, claro, si vemos que los gustos y las preferencias de los niños están por ese lado, creo que también tendríamos que pensar en que la educación también tiene que ir por ese lado mucho más de lo que era antiguamente. Sin embargo, la educación antiguamente eh, con, no sé, así como si tú lo pensáis, pensáis en educación, tú veis a un profesor enfrente de una pizarra enseñándole a niños cosas que son las tradicionales. claro, Y luego te das cuenta de que no ha evolucionado nada, siendo que los gustos, las preferencias y las cosas que hacen los niños hoy en día sí han evolucionado mucho tecnológicamente y la educación muy poco. Tantas cosas que yo creo que podríamos tener como en la forma en que podamos recurrir a la tecnología para acompañar ayudar a los mismos profesores al fin y al cabo, claro, que tengan una mejor educación los niños. claro Por que ejemplo, hay algo, tú estás estudiando, Nico, informática. informática, claro. No, ¿en qué momento tú, por ejemplo, te diste cuenta de que querías estudiar informática? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿En qué? Yo creo que lo mío fue como más personal, porque mi hermano igual estudió la misma carrera, entonces en el segundo medio, y ya tenía ya tenía eh, decidido qué carrera iba a estudiar. Pero en Ya. cambio, yo creo que los niños de hoy en día como que no están tan pendientes de lo que van a estudiar. Bueno, sobre todo cuando son muy chicos, pero Pero no, pero por ejemplo, tú te diste cuenta, como me dijiste, de una manera personal, o sea, porque tu hermana estudió eso, hermano, tu hermano, claro. sí. Pero al fin y al cabo fue algo personal, o sea, tú nunca lo viste en el colegio, nunca dijiste, ¿tuviste alguna vez algún ramo que tuviera que ver con, no sé, algo con programación o cosas así? Ah, perdón, no.
sea, eso hoy en día no se les incentiva a los niños a hacer cosas que son tan importantes, pues si tú te das cuenta, pues todo va hoy en día. Nosotros de repente vemos los trabajos que se están suplantando. Siempre decimos, oye, ya se perdieron no sé cuántos trabajos en los cajeros porque ahora los cajeros lo están haciendo unos robots. Y resulta que alguien tiene que programar esos robots. Claro, ¿Y en qué momento se enseñan en los colegios programación, por ejemplo? En ningún momento, ¿cachai? O sea, y hay cosas que en los colegios uno podría hacer. Los colegios se podrían enseñar desde más temprana edad cosas tecnológicas como robótica, programación, cosas que realmente uno sabe y se da cuenta de que va para allá el progreso de los trabajos. claro Sin que embargo, como la educación no se está adaptando a los no se niños de está hoy en día y adaptando a a la eso. tecnología tampoco. Siguen Ujú. siendo el mismo sistema desde hace no sé O, cuántos años, en verdad. o sea, sí están usando el mismo sistema, pero pensemos que, por ejemplo, yo igual conozco un caso, mi hermana, em, desde muy chica empezó a usar el teléfono, empezó con aplicaciones de juego y bueno, también ha ido aprendiendo con algunas de ellas, no todas son malas, no todas son buenas, pero cuando fue al colegio y empezó con las clases, con los trabajos, hubo uno de ellos que tenía que escoger una profesión y esa profesión tenían que hacer una presentación de ella, tenían que investigar qué iban a hacer, eh, todo lo que él hacía, trataba, dependiendo de la labor que cumplía ese oficio. Y en ese caso le tocó la veterinaria y le gustó mucho. Y cuando ella hizo su presentación a mí, me dijo, al final, me gustaría ser en un futuro una veterinaria. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué se puede concluir de esto? Que también hay veces que los niños también deciden por sí mismos a temprana edad, aunque no sabemos si esta decisión puede seguir o puede mantenerse, porque a medida que pasa el tiempo, los gustos cambian, vas conociendo más ideas y tal vez cambias y te vuelves una bailarina, un bombero, puede ser policía, un montón de cosas que existen hoy en día. Sí, no, es verdad eso. O sea, cuando tú eres niño, muchas veces también tienes intereses variados. Es que con lo que uno eh, se apasiona cuando uno es niño. Luego, cuando ya uno es más grande, quizá no tanto, pero eh, uno desde niño más o menos sabe qué es lo que le gusta. Los profesores siguen enseñando las mismas cosas. O sea, eh, está bien que, por ejemplo, en la básica yo encuentro que las materias sean, justamente, son enseñanza básica porque son las enseñanzas básicas de cada materia. Pues, si está bien que uno debe aprender lo básico en matemática, lo básico en ciencia, lo básico en literatura, pero y después llega un punto, yo creo, donde ya en la media más o menos sabes qué es lo que tú quieres. Tú me dijiste, Nico, que tú como en segundo medio ya te diste cuenta que era lo que querías estudiar. Sin Claro, embargo, pero tuviste que esperar hasta cuarto medio aprendiendo cosas que no tienen nada que ver con lo que tú estás estudiando. claro, No sé si me explico. no, O sea, obligan en la educación media, yo creo, hasta los 18 años, tener una educación, unas enseñanzas en la materia de cosas que no te van a servir y probablemente no vas a usar nunca más en tu vida. Tú te das cuenta en la enseñanza media qué es lo que tú quieres y deberías ser más incisivo la educación en las cosas con las que tú eliges que quieres estudiar, al menos en mi punto de vista. claro, yo igual tenía visto porque, como te decía, que mi hermano vio, entonces yo empecé a aprender por mi cuenta a esa edad eh, sobre mi propia carrera, no la carrera que iba a elegir. Pero creo que igual hay muchos niños que como que no, a mi misma edad como que no saben qué quieren estudiar, no saben en qué se quieren No, especializar. claro, o sea, igual ahí siempre los colegios debieran estar como incentivando, asesorando en esas cosas. Eh, pero
pero una vez que el asesoramiento y la ayuda cumple con dar el objetivo de que los niños puedan, o los jóvenes puedan saber qué es lo que quieren, de ahí en adelante debiera ser mucho más incisivo, mucho más mentada de la educación. Yo me acuerdo que les dije la otra vez que cuando yo vi un ejemplo de una persona que decía eh, que había, voy a contar la historia de nuevo, un tipo decía, oye, ¿cuántos lenguajes de programación conoces? Y le decía, no, yo conozco solo uno. ¿Y tú cuántos conoces? Yo conozco 6. ¿Y de verdad eres especialista en 6? Decía, no, no, o sea, no soy especialista, no, pero los conozco. Ya, pero entonces, ¿en cuánto eres especialista? Bueno, no en ninguno. Entonces, ¿de qué te sirve si no eres especialista en ninguno? Porque yo conozco uno, pero soy especialista en ese y la gente me contrata porque soy especialista en ese. Si tú no eres especialista en ninguno, entonces nadie te va a querer contratar, pero si tú contratas a alguien es porque quieres que sea experto en eso, en lo que tú necesitas. Tú, por ejemplo, necesitas un trabajo específico en tu casa, de que quieres pintar tu casa, por ejemplo, Ajá. no vas a contratar a alguien que sepa mucho de muchas cosas, no vas a contratar a un gaffiter porque también sabe pintar, o un electricista que sabe hacer muchas cosas. No, tú vas a contratar el experto en pintar casas, que tú necesitas a alguien experto, alguien que esté eh, completamente, que se especialice en ese tema. Entonces, una vez que sabes qué es lo que tú quieres estudiar o qué es lo que tú quieres, debieras segmentar tu educación en el sentido de que debieras especializarte y ser especialista desde joven. Que te den las herramientas para especializarte desde joven. Claro, ¿Qué opinas de entonces todo? el colegio sería algo más como enseñarte o ver cuál va a ser la dirección que vaya a tomar para escoger una carrera. No tendría que ser algo así como enseñarte múltiples materias, para que así te podáis especializar más adelante, que es lo que la Sí, gente Claro. busca. Mm. pero mira, uno siendo ahora que llegan a institutos, universidades, siempre te mandan correo informándote. Hay talleres deportivos, hay talleres de ajedrez, hay talleres de la pastoral. Y te das cuenta que cuando llegas y te metes en la información de talleres deportivos, te financian. Hay una beca deportiva, pero en los colegios solo están los talleres. Los talleres, por ejemplo, no todos duran eh, todo el periodo, sino que duran cierto tiempo. Y a veces lo cierran. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el colegio no apoya tanto esos talleres. No le ve la importancia que el crecimiento que da ese taller. Un niño deportista, un niño que puede jugar en la Olimpiada, un niño que le guste el taller de arte, va a pintar y puede ir a clases de diseño, puede empezar a pintar sus propias obras, un montón de cosas que puede abrirle el mundo. Y en los colegios no piensan en eso. Pero yo siento que tendríamos que pensar en una forma de cómo hacer que los niños vayan escogiendo y se vayan especializando desde chiquititos. Así que, volviendo al primer punto, tenemos que ver cómo hacer que para que los niños, los que hoy día están más metidos en la tecnología y sobre todo en el celular, eh, puedan encontrar ese propósito de especializarse. Por ejemplo, como decíamos al principio, de que los niños pasan viendo cosas en el celular, se podrían crear aplicaciones interactivas y en esas aplicaciones interactivas van a tener un resultado. Y cuando tengan ese resultado, va a ver el, el progreso del niño y en qué ámbitos lo está haciendo mejor. Y así los padres pueden potenciar ese ámbito y así podéis conseguir que el niño se especialice. Hay lugares donde se está implementando cosas así. Ya existe eh, educación más tecnológica en otros países. Existe un método, de hecho, aquí lo estaba leyendo, que decía el LMS, Learning Management System. Una herramienta como en línea para profesores y para alumnos para aprender cómo
cosas relacionadas con tres temas en especial, que son como la programación, robótica y la impresión 3D. Son eh, como pilares en la educación moderna que están tratando de meter para el tema de que son vitales en los trabajos del mañana. Y ha dado súper buenos resultados. Ha dado resultados muy positivos en cuanto a los niños porque aprenden mucho mejor. Para los profesores también es mucho más es mucho más fácil. La tecnología ayuda mucho a los profesores a hacer más fácil como cosas que van a enseñar ellos mismos. Y para los alumnos es mucho más entretenido, ¿sabes? Como que tienen toda la herramienta al alcance de las cosas que ellos ya conocen, o sea, no. Claro que igual se Mm, relaciona que como que supongo que eso que viste están implementado en otros países que están como más adelantados tecnológicamente. Igual no es que no se pueda implementar acá, solamente como que no se ha desarrollado todavía. Porque la No, tecnología que llega a Latinoamérica igual viene directamente así como de Estados Unidos, de China, de no sé qué otro, otro país que exporta cuestiones. sí, pero esa tecnología siempre tarda en llegar. O sea, empieza en Claro, China, Estados Unidos, Japón. claro, igual Y tardaría, pero igual debe haber gente que puede que esté pensando lo mismo que nosotros y que lo esté desarrollando. Y bueno, si no lo sí, están haciendo, mm. habrá que hacerlo nosotros. No, no sé en verdad, pero Algo igual bueno ¿Mm? viene en todo esto y uno puede pensar en que a veces, bueno, uno lo piensa, por ejemplo, en el pasado, históricamente, la educación de los principios de los tiempos era algo solamente para gente realmente con ingresos. O sea, rico. muy poca, claro, muy poca gente tenía acceso a la educación. Y me refiero yo desde la época de los griegos y los romanos, o sea, era Ajá. solamente cosa de aristócratas. Y hoy en día ya cada vez y justamente con la tecnología, no, ya no debiera haber nadie que se quede sin educación. No, no por una cosa De de- accesibilidad. exactamente, por una cosa ya de accesibilidad. Ya no va por una cosa de recursos. Eh, Puedes hacer llegar a la misma educación, dando las mismas herramientas, las mismas oportunidades para todos hoy en día gracias a las nuevas tecnologías. Ya no es necesario que, que sea como lo era hace un tiempo atrás, que la mejor educación va a ser para unos pocos porque, claro, son los mejores profesores, las mejores instalaciones. Hoy en día las tecnologías están llegando cada vez más a todas las personas, entonces como que en ese aspecto, para el desarrollo social, yo creo que ya es el paso clave al que nosotros podamos decir que podamos vivir en una sociedad mucho más igualitaria incluso, con las mismas oportunidades por lo menos. Claro, sí, igual todo lo hay con los profes hoy en día, los profes de universidades o los profes incluso de colegio trabajan en varios colegios, ¿no? Entonces, como trabajan en varios colegios a la vez, se le está enseñando lo mismo acá, que sea de escuela privada o escuela pública. Pero eso es con el sistema de educación como lo conocemos antiguamente, o sea, Claro, igual tiene que seguir profesores, avanzando. sí, sigue avanzando en este sentido, con nuevas tecnologías de manera más digital, con nuevas cosas como yo te decía yo, la robótica, la programación. eh, ya no debiera estar esa brecha, ya no debiera existir una brecha tan grande. Y, en cuanto a la accesibilidad, ya como decía, es mucho mejor para todo el mundo. Claro. Igual siento que eh, ponte tú, nuestros padres de hoy en día no es, o sea, no sé si llamarlo presionando, pero me gustaría que su hijo termine la educación
la enseñanza media. Pero eso es porque quizá ya no tuvieron la misma oportunidad. Entonces, por eso te hacen terminal. Porque esos tiempos no había la misma accesibilidad a la educación como estaba. Entonces podemos decir que igual se está avanzando. Pero no sabemos si está todavía como la sociedad lista para un avance tan grande como la tecnología. Claro, sí, o sea, que al fin y al cabo todavía existe como esa imagen muchas veces que es como la que crean las generaciones anteriores. Es como que la educación es la que, y el mismo método de educación va a ser la que te va a llevar al éxito. No hay Así es. tantas maneras, hoy como te digo, ya existen muchas otras maneras que ya uno pueda crear éxito en los jóvenes desde temprana edad, o sea, me refiero como guiarlos al éxito personal. Probablemente niños que no necesariamente van a ser profesionales en ámbitos académicos, pueden ser en otras áreas. Y esas áreas, potenciarlo lo más posible para que el niño pueda llegar a justamente, o el joven, por lo menos, llegar a establecer su camino como su rumbo profesional sin necesariamente ser algo, como te decía, académico. Puede ser incluso, no sé, financiero, empresario, puede ser inversionista, puede ser artista, puede ser en tantas otras cosas que se podrían eh, especializar desde jóvenes y, y llevar a ser, a, como, no sé, crear un éxito personal que hoy en día ya sabemos que existe, que antiguamente era más relacionado a lo académico. Así es. Igual, ya estamos llegando a los 20 minutos. Por si. Sí, pero se puede continuar opinando con todo lo que han dicho. O sea, Sí, viendo a claro. cierto punto, eh, todo ha cambiado. Aunque de alguna forma, como dicen, tecnológico. Porque las antiguas generaciones siempre recalcan. Nosotros teníamos que aprender yendo a bibliotecas, escribiendo los trabajos a mano. Las presentaciones eran en un papelógrafo, o tal vez ni siquiera en eso. Y ahora en el mundo, hoy en día, los niños en una computadora pueden hacer una presentación. Los informes lo hacen, pueden ser escritos o mediante Word, que es la plataforma que se usa hoy en día, y depende de la dinámica que tiene el profe. Todo niño ha aprendido de distinta manera porque durante las generaciones que han pasado han ido cambiando, y como ha ido aumentando la tecnología, de a poco los informes pasaron de ser escritos a ser a Word. Las presentaciones van disminuyendo, ya no son en cartulina, ya no son en fotografía, ahora son más vistas en PPT. Ahora, cada, ahora hay aplicaciones que te ayudan a hacer un mapa conceptual. Ahora el niño puede, con una aplicación, puede aprender el abecedario, puede aprender a decir los colores en inglés, el número del 1 al 10, suma y resta. Todo eso hoy en día ha hecho que de alguna forma igual los niños aprendan súper rápido. Ya no es como antes, que ir a una biblioteca te tomaba media hora y, y tú tenías que leer. Y a veces uno puede sentir que no entra nada más. Pero hoy en día el niño absorbe tanto, tan rápido, Exactamente. que con la tecnología es como una potencia. Y el niño sube Ujú. y llega a primero básico y puede llegar a aprender a leer tan rápido. Al fin y al Esa es cabo la... son herramientas, o sea, las herramientas pueden ser ocupadas en cosas malas y como cosas buenas. Muchos padres hoy en día siguen con el estigma de que si es que el niño pasa mucho pegado al celular, al tablet, está como o menos poniéndose tonto. Pero es una herramienta, al fin y al cabo. Si tú te das cuenta de que tú puedes ocuparla para bien, muchos padres se van a dar cuenta de que entonces no es tan malo como parece. Eh, si esa herramienta debiera ser potenciada en todo sentido. Debiera potenciar a los niños y a los profesores a crear nuevas estrategias para llegar a como una educación mucho más fácil. De hecho, Y
Dale, no. De hecho, creo que sí tiene razón, sí, más fácil. Pero hoy en día las personas como que se aburren a cierto punto. Nosotros, los estudiantes, viendo desde nuestra perspectiva, vemos que las clases mientras son más dinámicas, más atractivas, más te llama la atención, tú le pones atención, le escuchas, tomas apuntes, participas de la clase, algo que te gusta. Entonces, Sí, mientras esté eso, todo el mundo puede decirlo. Entonces, es la mejor forma de aprender es que sea fácil y dinámico, así que todo cambia. exacto. Y desde niño, pues exacto. Ahí tú te das cuenta, eso hubiese sido mi sueño cuando yo era niño, pues de que, a ver, imagínate haber aprendido en el colegio que te pasen un videojuego para aprender. Tenía cosas muy arcaicas cuando chico, así como juegos en el computador, en la sala de computación, pero eran como muy arcaicos. Pero hoy en día podrían ser mucho más desarrollados. Podría ser cada clase, cada materia podría ser con un tipo eh, de material distinto relacionado a algo digital y, y podría ser tan entretenido para los niños de una manera que pudieran aprender mucho más rápido de la que hacemos hoy en día con simplemente un computador y un profesor hablando, escribiendo cosas en la pizarra. Igual la tecnología pegó súper rápido porque recuerdo que hace como, no sé, ponte tú, 12 años atrás, 13 años atrás, cuando yo estaba en la básica, pocas personas tenían un celular. Y si un celular no tenía internet, solamente Claro, venía con un juego a eso integrado. voy cuando yo hablaba de la accesibilidad, de que hoy en día ya todas las personas tenemos acceso, bueno, muchas personas, ya, son muy pocas las personas que ya no tienen acceso a internet, por ejemplo. Eh, Aún quedan, obvio, pero relacionados hace unos años atrás, uno ve de que el progreso en cuanto a accesibilidad, gracias justamente también a que los recursos hoy en día y la economía favorece a eso. Entonces, eh, esas cosas tenemos que saber aprender a ocuparlas como herramientas positivas. Yo creo que vamos por buen camino, pero falta todavía. Yo creo que hay descubrimientos en otros países que debieran ya implementarse, ojalá en todos lados. Así que creo que eso estamos el día de hoy. Yo creo que ya llegamos al A la final marca. de este programa. Estuvo buena la conversación. Chiquillos, Bastante. ¿algo para finalizar? Yo Eh, creo que el podcast fue igual chico en comparación a los podcasts normalmente que son vistos, no sé, en YouTube, en Twitch, en cualquier otra plataforma. Así que, en una de esas, si alguien escucha este podcast y quiere que hagamos más, sí, podríamos hacer una versión extendida del sí, podcast Sí. totalmente podemos hacer un tópico. Oscar, Hablar las cosas pero que nosotros aquí podemos a, hablar a más temas random, discutir. datos curiosos, podemos películas, libros, música, preguntas del chat si es que llegáramos en un envío. Sobre todo, Todo depende del apoyo, sí, simplemente. Sí, sobre todo de sí, películas. sí, también podemos entrar en modo profundo, o sea, filosófico. Sobre todo películas, como nuestro buen amigo Felipe nos recomendó una No, idea. ahí nos ponemos ya un podcast de 28 horas. Sí, 28 horas sin dormir. Y bueno, entre los tres tenemos buena dinámica, entonces Se me haría corto. Sí, se nos haría corto. Así que, deja la si nos da película la oportunidad, recomendada, por si acaso. Película del día de hoy es me aventó. Memento, efectivamente. Tienen que películas. ver. Ya, vamos a ver. Muchas Estamos. gracias por escuchar. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Esté bien. Chao, chao. Saludos. Chao.